El gobierno federal una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que este órgano defina resolver el conflicto con los integrantes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, la CENTE, que ha mantenido 25 días bloqueadas las vías del tren en Michoacán. En tanto, la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos exhortó al gobierno federal a privilegiar el diálogo. Asegura la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Kimberly Breyer, que su país no utilizará la fuerza militar para hacer llegar la ayuda humanitaria a Venezuela. No obstante, el gobierno del presidente Donald Trump advirtió este viernes que el país del norte continuará utilizando todas sus herramientas para separar a Maduro del poder. El futuro de Joaquín Guzmán Loera se mantiene en suspenso. Será el próximo lunes cuando se reanude la deliberación en la Corte de Brooklyn, Nueva York. Los dos integrantes del jurado solicitaron material grabado de las declaraciones de algunos capos de la droga para ser analizadas. También repasarán las hojas de contabilidad sobre los gastos del Chapo de Sinaloa. Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, presenta La Ciudad y el Mundo con Vianey Fernández. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe este viernes en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Soy Vianey Fernández y le invito a que este 8 de febrero ya se quede con nosotros aquí en esta hora de información. Los saludo con mucho gusto y también saludo con mucho gusto a nuestro compañero Jesús González. Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, Vianey, gracias, muy buenas noches, un gusto saludarlos. Por fin es viernes, pero además con grandes invitados. Así es, en la parte final de esta emisión tendremos nada menos que pues tres grandes chicos que tocan el piano de manera prodigiosa. Ya les estaremos hablando de quién se trata y también sobre lo que harán en los próximos días para que esté usted aquí al pendiente. Bueno, ya estamos listos en el 21.2, la señal del canal del Congreso de la Ciudad de México. Hoy, como todas las noches, lo invito a conocer lo que ya es noticia. Vamos con nuestro resumen informativo. Luego de 25 días de bloqueos a las vías del tren en Michoacán, el gobierno federal interpuso una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra quien resulte responsable para que sea este órgano autónomo el que defina cómo resolver el conflicto. Este viernes, Andrés Manuel López Obrador pidió a la sección 18 de la CENTE que aclare si los inconformes que mantienen cerradas las vías son sus agremiados o gente ajena al magisterio. Yo no diría la CENTE, porque ellos hicieron una asamblea, la CENTE, y tomaron la decisión, ese es el informe que tengo, de que iban a levantar este bloqueo porque ya se les atendió en sus demandas. Es que vamos a pedir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que nos recomiende. O sea, ¿qué se hace en estos casos? Para no usar la fuerza. Y en respuesta, precisamente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos exhortó a privilegiar el diálogo en el conflicto con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. El organismo pidió a los gobiernos que, en caso de haber actos ilegales, cumplan con sus obligaciones. En Michoacán, maestros de la CENTE fueron impedidos de ingresar a un evento del presidente Andrés Manuel López Obrador en Huetamo. Policías estatales negaron la entrada de los profesores en la puerta principal de la expoferia de dicho municipio, lo que provocó jaloneos y empujones.
Justamente a raíz de la denuncia interpuesta por la empresa Kansas City por el bloqueo a las vías férreas en Michoacán, los 3 maestros que fueron citados por las autoridades se reservaron su derecho a declarar. Luego de 3 horas de comparecencia en la Fiscalía General de la República, Víctor Manuel Alvarado, titular de Asuntos Jurídicos de la CENTE, dijo que esperarán notificación del rumbo jurídico. Y vandalizó un grupo de presuntos maestros las instalaciones del Congreso de Chiapas. Incendiaron llantas y lanzaron piedras a las ventanas. Otro grupo de maestros se mantiene en plantón afuera de este mismo lugar. El sindicato magisterial se deslindó de los agresores. Reitera el presidente Andrés Manuel López Obrador que las estancias infantiles no desaparecerán. Dijo que el apoyo será entregado directo a los padres de familia. Además, puntualizó que este tema se estudió con mucho cuidado y ahora se analiza también la continuidad de los albergues. Estamos hasta cuidando, o sea, tenemos aquí un debate interno sobre la pertinencia de albergues. Hay quienes sostienen aquí adentro, especialistas, de que no es recomendable ya tener albergues por abusos que se cometen. ¿Sí? Entonces, estamos analizando eso. Se mantienen las estancias, nada más que cambia el procedimiento. O sea, los recursos se entregan a los padres de familia. Asimismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó su intención de no meterse en las decisiones y políticas internas de Estados Unidos y limitarse a pedir respeto mutuo, pero sí se comprometió a vigilar y proteger, dijo, en todo momento, los derechos de los migrantes mexicanos. Hubo más deportaciones con el presidente Obama que las deportaciones que han habido con el presidente Trump. Y hasta ahí lo dejo. O sea, nada más decir, no meternos a tomar partido, pedir nada más que nos respeten, que respeten a los mexicanos y que nosotros el plan de apoyo a los migrantes para que no les falten el respeto, para que no los discriminen, para que no los maltraten, para que no violen sus derechos humanos. Ese plan lo estamos ya implementando. Voy a pedirle a Marcelo Ebrard que lo presente. Más información, la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral designó a Raúl Martínez Delgadillo como el interventor que continuará la liquidación del otrora Partido Humanista. En sesión extraordinaria, las y los consejeros realizaron un sorteo en el que resultó elegido el interventor Gerardo Maldonado García, pero al momento de consultarse le declinó la invitación, por lo que será Martínez Delgadillo quien se hará cargo de las actividades de la fase 2 del proceso de liquidación. El juez Aurelio Damián Magaña, titular del Juzgado Primero de Distrito con sede en Naucalpan, Estado de México, concedió la suspensión definitiva al líder del sindicato petrolero, Carlos Romero de Champs, en contra de cualquier orden de aprehensión del ámbito federal o local en su contra. Este amparo le fue otorgado debido a que la Fiscalía General de la República no informó sobre la existencia de un mandamiento judicial en contra de quien también fuera senador del PRI. Fue capturado Jesús Ricardo Patrón Sánchez, el H3, identificado como jefe de plaza de los Beltrán Leiva en Tepic, Nayarit. La detención ocurrió en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, cuando elementos de la Fiscalía General de la República y la Sedena realizaron un cateo en 2 inmuebles. Patrón Sánchez cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos. Y hablando de crimen organizado, será hasta la próxima semana cuando se conozca el futuro de Joaquín Guzmán Loera. Esto debido a que el jurado solicitó más información respecto a los testimonios del narcotraficante y de las declaraciones de los capos que se hicieron en este juicio. Se reanudarán las deliberaciones el próximo lunes 11 de febrero.
Este viernes fue publicada la convocatoria para la subasta de vehículos oficiales de la Administración Pública Federal, así como el listado con las características de cada unidad. Los interesados en adquirir uno de estos vehículos pueden comprar las bases de venta en las sedes de las delegaciones regionales del Servicio de Administración ING Nación y en tiendas de convivencia de todo el país. Anuncia Angélica Rivera su divorcio del expresidente Enrique Peña Nieto mediante su cuenta de Twitter. La actriz comentó que siempre trató de cumplir como esposa y madre. Agregó que lamenta esta situación dolorosa para sus hijos. En información internacional sobre la situación en Venezuela, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que México no interferirá en la política de ningún país extranjero, a menos que sea para promover el diálogo. Destacó la apertura tanto de Uruguay como de México al proponer diplomáticos mediadores y también se pronunció a favor de la ayuda humanitaria. Tanto Uruguay como México estamos proponiendo a diplomáticos destacados con experiencia. En el caso nuestro se propuso a Bernardo Sepúlveda, un canciller de prestigio, uno de los mejores diplomáticos de nuestro país, para el diálogo. Yo estoy a favor de la ayuda humanitaria, no solo a Venezuela, a Haití y a todos los pueblos pobres. Lo que considero es que no debe de mezclarse lo de la ayuda humanitaria con asuntos políticos. Y sobre la crisis en Venezuela, anuncian que el gobierno de Estados Unidos mantiene comunicaciones directas con diversos mandos del ejército de aquel país sudamericano a quienes se les ha pedido abandonar a Nicolás Maduro ante las nuevas sanciones que se realizarían para aumentar la presión sobre el régimen. Un funcionario confirmó a la agencia Reuters que desde hace algunos días la Casa Blanca tiene comunicación con grupos militares venezolanos. Gracias por acompañarnos este viernes y culminar la semana bien informados con nosotros aquí en La Ciudad y el Mundo. Más adelante estará con nosotros Elias Manso, María Hahnemann y Roger Ritter. Ellos son 3 jóvenes pianistas, promesas en el piano, en este instrumento, que pronto se presentarán en el Palacio de Bellas Artes. Bueno, pues vendrán a hablar con nosotros, así que quédese con nosotros. Vamos rápidamente a la información nacional. Mire, sobre el conflicto entre el gobierno de Michoacán y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo hoy que el Poder Ejecutivo cumplió con adelantarle recursos a la entidad, en específico al gobierno de Silvano Aureoles, para que pudiera pagar a los maestros. Sin embargo, ante la permanencia de los bloqueos en las vías férreas, el primer mandatario adelantó que pedirían consejo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para saber cómo actuar sin violencia y sin violentar los derechos humanos del magisterio. Yo no diría la CENTE, porque ellos hicieron una asamblea, la CENTE, y tomaron la decisión, ese es el informe que tengo, de que iban a levantar este bloqueo porque ya se les atendió en sus demandas. Es que vamos a pedir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que nos recomiende, o sea, qué se hace en estos casos, o sea, para no usar la fuerza. Y precisamente sobre este anuncio hecho por el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la queja interpuesta ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por los bloqueos en las vías férreas en Michoacán, la comisión respondió y aseguró que exhorta a privilegiar el diálogo, al tiempo que llama la atención sobre la necesidad de que, en caso de haber actos ilegales, sean las autoridades quienes cumplan con sus obligaciones. Mediante un comunicado, la CNDH mencionó que, si bien es positivo que se busque privilegiar otras vías sobre el uso de la fuerza,
Tal disposición no puede justificar que si eventualmente las instancias de gobierno competentes llegaran a determinar la existencia de algún acto ilegal, sea permisible que las autoridades renuncien o se inhiban de cumplir con su obligación constitucional de garantizar la integridad, seguridad e intereses de las personas, así como de cumplir y aplicar la ley. Por su parte, la dirigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, se deslindó de grupos o personas que realicen acciones diferentes a las acordadas en sus instancias, es decir, aquellas que mantienen los bloqueos en las vías del tren pese a lo determinado por sus asambleas estatales representativas. La organización sindical indicó que las movilizaciones y otras actividades que realizan son fuera de las vías del ferrocarril. Además, la Comisión Estatal Única de Negociación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación exigió la reinstalación de la mesa tripartita de negociaciones entre los gobiernos federal y estatal, así como los representantes magisteriales. Vamos a hacer nuestra primera pausa y en breve volvemos.